Hola a todos, vamos a seguir hablando de características de las funciones, como en los vídeos anteriores, y en este caso, en este vídeo, nos toca hablar de tres características que son la continuidad o discontinuidad, las tendencias y la periodicidad. Vamos a comenzar con la continuidad. Mirad, el concepto de continuidad es muy sencillo. Una función va a ser continua cuando uno la puede dibujar sin levantar el lápiz en ningún momento. Es decir, si estos son unos ejes un poco torcidos, evidentemente, porque lo estoy haciendo a pulso, pero ahí están. Y yo, para dibujar mi función, no necesito levantar en ningún momento el lápiz, la puedo hacer de un solo trazo. En ese caso, la función será continua. Sin embargo, si yo en algún momento necesito levantar el lápiz porque mi función tiene como algún pequeño salto, pues en ese caso, ahí habría, en ese lugar, en el lugar donde se produce el salto, habría una discontinuidad. ¿Vale? La función azul es continua todo el tiempo. La función verde es continua en este trozo, en este tramo. Es continua en este tramo. Y aquí, en este punto, que no sabemos cuál es porque no le he puesto las rayitas de los numeritos al eje X, pero bueno, en este punto, sea el que sea, pues tiene una discontinuidad. Si le ponemos numeración, pues a lo mejor este punto es el menos 2, pues en x igual a menos 2 tiene una discontinuidad. ¿De acuerdo? Esta otra función que os he puesto aquí a modo de ejemplo es continua también. Yo empezaría el trazo aquí, 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 aquí. Pues es una función continua en todo su dominio. Su dominio es desde el 0 hasta el 9 y en todo el dominio es continua. Pero ya digo, puede ser que una función sea continua en algunos tramos y en otros pues tenga discontinuidades concretas. Esas discontinuidades a veces pueden ser un saltito pequeñito, como este de aquí, y a veces pueden ser saltos bien grandes. Vamos a ver algunos. Mirad esta función de aquí, esta que os estoy señalando, que está la función en rojo. En esa función hay una discontinuidad también, que está concretamente en este punto de aquí. Está incluso dibujada una línea recta para que veáis ahí la discontinuidad. Esa línea recta, por cierto, vosotros todavía no tenéis que saberlo, pero se llama asíntota. Y mirad lo que pasa con la función. Viene por aquí y va subiendo. Y va subiendo y va subiendo, y aunque eso vosotros todavía no lo tenéis por qué saber, hablaremos de tendencia justo después, esta función se va a ir pegando a la línea recta vertical cada vez más, pero nunca la va a alcanzar. Nunca la va a alcanzar y va a seguir pegándose a ella hasta el infinito. Eso significa que la discontinuidad que tenemos aquí no es un saltito pequeño de 2, de 3, de 10 unidades, es un salto infinito. Es como otro tipo de discontinuidad distinta. Todo esto de los tipos de discontinuidades vosotros este año no tenéis por qué saberlo, ¿eh? Simplemente lo comento, pues bueno, porque tengáis más información y porque os suene para el año que viene, ¿vale? Que veáis distintos tipos de discontinuidad. Bueno, y por último aquí os he puesto un ejemplo de una función que tiene muchas discontinuidades. Fijaos en la gráfica. Es una función un poco arcaica, porque aquí os hablan de una llamada telefónica en la que cuesta 30 céntimos el establecimiento de llamada, lo que es empezar la llamada, y con eso se puede hablar 3 minutos, y luego a partir de ese momento cada minuto cuesta 10 céntimos. Esto ya no ocurre, ahora todo el mundo tenemos tarifa plana, ¿verdad? Pero cuando empezaron a existir los móviles, cuando todo el mundo empezó a tener un móvil en casa, o 2 o 3 o los que fueran, al principio las compañías tarificaban así, cobraban así. Tanto dinero por el establecimiento de llamada y tanto por minuto. Entonces, en este caso, fijaos lo que sería la función de la duración de la llamada en la X y el coste en la Y. Los primeros 3 minutos, 1, 2 y 3, tienen un coste fijo de 30 céntimos, 0,30, que sería aquí a esta altura, y luego ya va dando saltos todo el rato, porque en cuanto pasa de un minuto a otro, aumenta 10 céntimos, entonces va dando saltitos de 10 céntimos todo el rato.
Cada saltito de 10 céntimos es una discontinuidad, así que esta función es continua en algunos tramos, en muchos tramos, vamos, es continua de 0 a 3, es continua de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, pero en cada número natural a partir del 4, a partir del 3, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en cada uno tiene una discontinuidad. Una discontinuidad de salto finito que se llama, que es un salto que se puede contabilizar, como el primero que vimos en el ejemplo anterior, en la pantalla anterior. Aquí tenéis algunos ejemplos más. Esta función, por ejemplo, aquí tiene una discontinuidad bien gorda, también de esas de salto infinito. Fijaos, nos han puesto aquí la expresión algebraica por si tenéis, o analítica, por si tenéis curiosidad por saber cuál es esta función. Es la función y igual a 1 partido x cuadrado menos 1. Fijaos qué representación más chula tiene. Aquí, aquí y aquí. Es continua en este tramo, en este y en este, es decir, es continua hasta el menos 1, luego desde el menos 1 al 1 y luego desde el 1 a, pues ya para siempre, hasta infinito. Pero en menos 1 y en 1 tiene dos discontinuidades ahí gigantescas, infinitas, de salto infinito. Y luego esta otra, más sencillita, pues tiene un dominio desde el menos 6 hasta el 6 y es continua desde el menos 6 hasta el 1 y desde el 1 hasta el 6, pero en el 1 ahí también pues tiene un pequeño salto, una discontinuidad. Bueno, y ahora vamos a hablar de tendencias. Mirad, esto es el precursor del concepto de límite, que es una cosa que aún tardaréis un poquito en estudiar. Pero las tendencias de una función viene a ser pues cuando a veces ocurre que, aunque no podemos dibujar la función entera, sabemos lo que va a pasar con ella. Sabemos cómo va a continuar esa función, porque hay una tendencia muy clara. Mirad, como lo pone aquí. Hay funciones en las que, aunque solo conozcamos un trozo de ellas, podemos predecir cómo se comportarían lejos del intervalo en el que han sido estudiadas, porque tienen ramas con una tendencia muy clara. Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos una recta, ¿verdad? Que las hemos estado dibujando en sistema, nosotros dibujamos solo un trozo de la recta, pero sabemos cómo continúa. Sabemos que continúa en la misma dirección, tanto hacia arriba como hacia abajo, para siempre, ¿verdad? Eso es una tendencia. En este caso, fijaos el ejemplo que os ponen. Dice, la gráfica del margen muestra la evolución de la altura de un árbol de eucaliptus a lo largo de 31 años. Aquí abajo está el tiempo, variable X, variable independiente, y aquí está la altura, variable Y, variable dependiente. La altura depende de la edad del árbol, del tiempo en años. Y fijaos lo que pasa. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Llega un momento en que ya se estabiliza, ya no crece más. Pues claramente ese árbol de los 30 metros ya no va a pasar. Aunque no sigamos midiendo su altura, pues ya hay una tendencia lo bastante clara como para pensar que la altura se está estabilizando, rozando muy cerquita de los 30 metros y que si siguiéramos dibujando esta función, pues continuaría con una tendencia similar. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de tendencias de una función, nos referimos a eso. Más adelante, ya digo, cuando habléis de límites y esas cosas, pues, y de asíntotas y de cosas así, pues profundizaréis un poquito más en el concepto de tendencia, ¿vale? Y por último, tenemos que hablar también en este vídeo de periodicidad. Vosotros el concepto de periodicidad ya lo tenéis un poquito por los decimales periódicos, ¿verdad? Son esos que tienen un trocito de su parte decimal que se repite hasta el infinito una y otra vez. Bueno, pues es un concepto parecido en el sentido de que de nuevo tenemos un trocito que se va a repetir una y otra vez. Ese intervalo, ese trocito de gráfica que se repite una y otra vez, pues es a lo que llamamos periodo, ¿vale? Un periodo pues puede ser de muy diversas longitudes. Por ejemplo, aquí abajo, en el ejemplo que os estoy marcando, el periodo tiene longitud 4, ¿veis? Desde 0 a 4 la función hace un dibujito que es como una especie de pico, de diente o de montaña, como lo queráis decir. Y ese mismo dibujito, esa misma gráfica se repite una vez y otra y otra y otra y otra y otra para siempre, ¿vale? Esa es la cuestión, que se supone que el periodo pues ya se va a seguir repitiendo siempre. Aquí tenemos otro ejemplito, ¿lo veis? Este más curvado. Aquí el periodo que se repite sería, por ejemplo, desde el menos 1 hasta el 3. Así que también tendría un 4 de periodo.
el dibujito, o bueno, si lo preferís ver mejor, desde el 0 seguramente se vea mejor así, desde el 0 hasta el 4. Montañita hacia arriba, montañita hacia abajo y de vuelta al eje. Eso es lo que se repite una y otra vez, ¿veis? Aquí lo tenéis de nuevo. Y detrás es presumible que viene exactamente lo mismo, aunque no se vea. O sea que aquí el periodo también sería de 4 unidades, desde 0 hasta 4. Y en esta otra, esta tiene un periodo un poco más pequeñito, tiene un periodo de 2 unidades. ¿Veis aquí el dibujo base? Sería desde -1 hasta 1, que son 2 unidades. Y ese dibujo base, un momento, no es desde -1, ¿no? Es desde -0,5. Entonces no es un periodo de 2, es un periodo de 1,5. Vale, y ese dibujo base que va desde el -0,5 hasta el 1 se repite una y otra vez, ¿lo veis? Aquí, 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 aquí y para siempre ya. Y eso sería una función periódica. Y con esto habríamos acabado con el vídeo de hoy. Hasta el próximo.